Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy vamos a dar inicio a la clase número 4, si no me equivoco, de la lista de reproducción de 0 a 100 en el trading. Bien, vamos a apoyarnos como siempre de nuestro contexto. Tenemos acá una pequeña consolidación, una tendencia alcista, ¿sí? Vemos cómo después se genera una tendencia bajista, pero empieza a rebotar sobre esta zona. Tenemos varias zonas con toques de mecha y vela, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver si seguimos a la baja o a la alza, ¿sí? A la baja o a la alza. Depende todo siempre de nuestro contexto. Recuerden que es el que nos va a cantar siempre la verdad. Bien, vemos una tendencia alcista con un pequeño retroceso. Vemos que estamos llegando a una zona fuerte, ¿sí? Quizás de soporte y resistencia, la cual fue marcada ya varias veces o tocada por mechas y velas. Entonces, vemos si la operación que viene la metemos al alza o a la baja. Recuerden que siempre hay que operar a favor de la tendencia, pero en este caso veamos el contexto. A primera vista tenemos un comprador que inicia con fuerza. Vemos como el vendedor responde y el comprador vuelve a responder de inmediato. El vendedor mete el latigazo despacio y el comprador vuelve a responder de inmediato. Presten atención que acá el comprador medio que se semi-estanca, ¿sí? El vendedor cuando responde no lo hace con la misma fuerza que lo hace el comprador. El comprador vuelve a responder y el vendedor mete el latigazo. El vendedor en todo este transcurso no tuvo esta fuerza, entonces acá ya tenemos algo que nos puede llegar a causar un poco de ruido a la hora de operar. Ya sabemos que a la baja no vamos a meter esta operativa. Vemos que el comprador, ¿sí?, responde con mucha fuerza, el vendedor baja despacio, el comprador vuelve a responder, vemos como el vendedor se semi-estanca acá, ¿sí?, el comprador vuelve a responder. Acá tenemos una secuencia de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Luego de esto, vemos como el vendedor baja con un latigazo, pero miren dónde se sobreestanca. El comprador responde, el vendedor vuelve a meter un latigazo de fuerza como el anterior, pero genera de vuelta lo mismo. Si ven acá hace impulso y retroceso, genera un mínimo, ¿sí? Cuando hace este impulso el comprador lo supera, miren esto, ¿sí? Presten atención como acá el comprador siempre hace máximos más altos. Y acá el vendedor, si bien hace el primero, ¿sí?, que sería este de acá, y el segundo, ya en el tercero no tiene la misma fuerza. Vendedor mete el latigazo de desesperación, comprador responde, ¿sí? Vendedor entra despacio, comprador vuelve a responder, vendedor vuelve a entrar con punta de latigazo, ¿sí? Comprador demuestra que tiene su fuerza, vendedor mete un latigazo más de fuerza y vemos como el comprador al final sigue dominando y el vendedor no puede hacer mínimos más bajos. Entonces, ¿qué tenemos acá a simple vista? Tenemos mucha fuerza por parte del comprador, ¿sí? Tenemos acá un vendedor que no hace mínimo. Acá tenemos un vendedor que hace mínimo más bajo, pero con un latigazo después de haber salido de esta zona. Acá tenemos un comprador que domina en todo tiempo, ¿sí? Fíjense cómo el comprador domina en todo momento. Vemos como el vendedor las veces que intenta entrar, por ejemplo acá, no llega a ser un mínimo más bajo que este. Miren, tenemos 1 y 2, ¿sí? Recién acá pudo bajar, pero después de este mínimo no logró hacer otro. Acá genera lo mismo, ¿sí? Un sobreestancamiento, latigazo del vendedor con fuerza, y presten atención cómo después no siguió bajando. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Si el vendedor después de este latigazo, cuando respondía el comprador, el vendedor empezaba a responder de esta fuerza, acá sí podríamos catalogarlo como una fuerza verdadera. Pero el vendedor, el único mínimo que mete es este y esta secuencia acá. Después no logra meter más mínimos. Si bien el comprador, el único máximo que hace es este de acá, ¿sí?, que de hecho no corresponde a la vela, a nuestra vela, que es la de acá, el comprador, ¿sí?, que llega solamente a este máximo, siempre demuestra fuerza. Aparte, recordemos que estamos apoyados sobre una zona de soporte y resistencia bastante, ¿sí?, bastante respetada con anterioridad. Entonces acá claramente vamos a ir en una compra. Bien, acá tenemos nuestra vela de color verde. Ahora veamos si en el contexto, ¿sí?, tenemos fuerza para ver si continuamos con esta tendencia. Recuerden que esto puede ser parte de un impulso, retroceso, impulso. Entonces, ¿qué nos dice el contexto? Tenemos fuerza por parte del comprador, vendedor que responde mucho más fuerte. Comprador que ya no logra responder con este latigazo, vendedor que vuelve a responder. Comprador, miren, hace máximo, sí, pero es no muy pronunciado, o sea, no es un máximo que llega hasta acá o hasta por acá. En cambio, entra el vendedor, comprador responde muy despacio, y miren esto, aceleramiento por parte del comprador. El comprador se estanca, vemos como el vendedor, desde acá hasta acá, no le permite al comprador meter estos latigazos que comienza a meter acá. Y miren este detalle, y esto siempre presten atención. Chiquito, ¿sí?, mediano, grande.
y acá ¿qué hace? Mediana. Todo este movimiento a nosotros simplemente, perdón, a simple vista, ya acá nosotros, por más que la formación haga distintos máximos y bajos, ya con este contexto nosotros sabemos que acá el comprador está metiendo latigazo de desesperación. Fíjense cómo lo vuelve a hacer acá. Miren este máximo, miren este máximo, es similar a lo que hace acá. Entonces acá ya estamos teniendo nosotros, o teniendo tendencia de que el vendedor lo va a llevar el precio hacia abajo. Entonces nosotros acá entraríamos en una venta. Bien, acá tenemos nuestra venta ganada. Veamos ahora si el precio va a seguir rebotando en esta zona, ¿sí? Como lo viene haciendo hasta ahora, o va a continuar con su tendencia bajista. Recuerden que acá, después de un impulso tan grande, ¿sí? Una tendencia bajista tan grande, el vendedor entra con una pequeña tendencia bajista, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, de hecho, un pequeño momentum. Acá intenta hacer un momentum más, ¿sí? Esta vela fue la que lo salva, porque acá este empate o doji lo podríamos tomar como una vela bajista, ya que venimos después de una tendencia bajista o un semi momento bajista. Entonces vemos si el precio va a ir hacia arriba o va a continuar hacia la baja. Tenemos nuestro contexto y analizamos. Entra vendedor, comprador responde despacio, vendedor vuelve a entrar, comprador responde en dos movimientos, ¿sí? Intenta dar vuelta a la vela, vuelve a entrar el vendedor. Hasta acá tenemos que el vendedor sigue haciendo mínimos más bajos. Comprador responde, vendedor vuelve a hacer mínimo más bajo. Comprador responde, vendedor vuelve a hacer mínimo más bajo. De hecho, miren cómo tenemos casi una especie de canal acá. Esto a nosotros ya da la confirmación. A ver, señores, esto es sencillo. Nosotros venimos de mucha fuerza bajista. De golpe vemos una tendencia alcista o un latigazo con fuerza hacia la alza. Y después vemos que hay de vuelta fuerza bajista. A nosotros este movimiento Z, recuerden que nosotros tenemos de hecho una estrategia en movimiento Z en el canal de YouTube, que la vamos a dejar por acá arriba. Pero bueno, recuerden que este movimiento a nosotros nos está dando indicio ¿de qué? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Miren cómo no les miento. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Genera un retroceso fuerte, pero no llega a dar vuelta a la mecha con un tamaño bastante amplio, ¿sí? No es que rompa esto por acá. ¿En qué genera? En un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y miren cómo lo último inclusive hace un retroceso. Acá, así de fácil, nos vamos a ir a la baja. Vamos a ver finalizar y vamos a continuar. Bien, miren, tenemos otra vela de color rojo. Eso quiere decir que nuestro análisis estuvo perfecto. ¿Qué es lo que notamos igual acá? Vemos ya debilidad. ¿En qué sentido? Vemos que esta vela y esta vela no logran hacer un mínimo más bajo. Entonces tengamos eso en cuenta a la hora de analizar si vamos a ir al alza o a la baja. ¿Qué nos dice el contexto? Tenemos a simple vista lo mismo, que les repito siempre. Miren esto, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Presten atención, ya acá tienen que haber deducido muy fácil hacia dónde vamos a operar. Tenemos un comprador que no supera el máximo, tenemos un vendedor que sí sigue bajando, generando mínimos, no importa que sean no tan pronunciados, pero miren cómo seguimos generando mínimos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué tenemos acá? Algo similar con la vela anterior. Latigazo de desesperación por parte del comprador. Vemos que el vendedor le responde a ese latigazo, ¿sí? Miren cómo este comprador hace este movimiento fuerte y el vendedor le responde en dos movimientos. Si acá el comprador, después de este latigazo, cuando el vendedor atacaba, el comprador hubiera hecho esto, ¿sí? Tranquilamente este movimiento de acá lo hubiéramos catalogado como fuerza alcista o como descanso del comprador. Pero acá lo que hace el vendedor es latigazo, ¿sí? No desesperado, porque ya venía con fuerza, ya venía con mucha fuerza. Miren, de hecho, al principio tuvo fuerza. Entonces esto a nosotros nos demuestra fuerza verdadera. Comprador cuando empieza a entrar lo empieza a hacer de esta forma tildada. Y de hecho, fíjense en cómo intenta alcanzar un máximo, que es este movimiento de acá, ¿sí? Y donde respeta este chicotazo o este latigazo en la misma zona que venía respetando con anterioridad. Entonces nosotros tranquilamente acá nos vamos a ir, señores, en una venta. Bien, veamos entonces. Y acá tenemos finalizada nuestra sesión. Nosotros analizamos desde esta vela, ¿sí? La vela esta de color rojo fue nuestro primer análisis. Metimos una compra y estas ventas, ¿sí? Bien, señores. Agradezco por haber llegado hasta acá. Recuerden nunca operar con un saldo real. Recuerden estas estrategias, probarlas en demo. Si van a operar con cuenta real o saldo real,
Traten siempre de abocarse a su gestión de riesgo y no se olviden, son 3 operaciones positivas, 3 ITM o 2 OTM, que serían 2 operaciones negativas. De esa forma es la única en la que vamos a lograr que nuestra cuenta empiece a crecer. Si les gustó el video, compártanlo con amigos, familiares, conocidos, ¿sí? O enemigos, que a mí me ayuda realmente muchísimo. Y en marzo vamos a estar abriendo, no sé si ya se los dije, una pequeña comunidad, un canal de Telegram o un grupo de WhatsApp en el que vamos a estar todos, ¿sí? Siempre subiendo nuestras operativas. Si tenemos duda de por qué perdimos una operación, tratar de responder. Traders, un nombre más, les agradezco por haber llegado hasta acá y nos vemos nuevamente en un canal o en un nuevo episodio de Open Binary. Hasta luego, traders.